Bienvenidos, continuamos con los videos, pero es una alternativa para lograr darle seguimiento a los temas que nos hemos propuesto para este semestre. Acá en este video vamos a desarrollar el tema de armado de losa. En el primer nivel, losa tradicional, y en el segundo nivel, losa prefabricada. No olvidemos en el cajetín marcar este cuadradito, llenarlo con una X, de que este plano corresponde a la fase de estructuras. Ya trabajamos instalaciones y arquitecturas. Losa, armado de losa corresponde a fase de estructuras. Este plano se va a llamar armado de losa. Vamos a trabajar dos temas en un solo formato para hacer más eficiente nuestro desarrollo del semestre. Bueno, vimos esta imagen anteriormente donde dijimos de que todos los pesos se trasladaban por medio de las columnas, las cargas por medio de las columnas, los muros, hasta llegar al cimiento corrido y luego las zapatas. El remate de las paredes en la parte superior es la solera final o la solera de corona. Todos los hierros que formen mi losa van a ir amarrados a esta solera final. Si no tuviera pared en el primer nivel y tengo que construir muro en el segundo nivel, debo de trabajar esta estructura que se llama viga. Las vigas van a ir apoyadas sobre columnas principales y las columnas principales sobre las zapatas. Vemos entonces estas estructuras donde vamos a amarrar todos los hierros que forman nuestra losa. La losa tradicional está dividida en bastón, tensión y riel. Bastón es este hierro corto, tensión es este hierro que tienen esta inclinación a 45 grados y riel es un hierro corrido. En la realidad, esta losa tradicional quedaría de esta manera. Todos estos hierros, como dijimos, van amarrados a las vigas o soleras de corona. Únicamente la tubería de iluminación y fuerza puede quedar fundida dentro de la losa, porque lo único que van a contener son alambres nada más. Y vemos aquí que todos estos hierros están separados por una distancia que la determina el ingeniero civil. Vemos hierros en ambos sentidos. Vamos a ver un acercamiento más cerca. Acá tenemos que este hierro corto se llama bastón. Este hierro que tiene esta inclinación que va de extremo a extremo le llamamos tensión. Y este hierro corrido que va de extremo a extremo le llamamos riel. Una losa tradicional dijimos que está dividida en bastón, tensión y riel, y cada uno de estos hierros a una distancia determinada en ambos sentidos. Vemos aquí la tarima que nos sirve de base para lograr fundir esta losa. Para cumplir con el recubrimiento que haya calculado el ingeniero, tenemos este elemento que llamamos taco. El recubrimiento lo mencionamos anteriormente de 2.5 centímetros. El recubrimiento lo podemos asegurar que va a tener esa distancia construyendo estos elementos que se llaman tacos para levantar esta armadura y para que estos hierros no queden pegados a la tarima y lograr cumplir con esa especificación técnica. Bueno, vamos acá ahora a nuestra losa. Lo primero que vamos a definir y que debemos de saber es que encima de todas las paredes, puertas y ventanas vamos a tener solera de corona, y si no tenemos pared vamos a tener que trabajar las vigas para poder soportar el peso de las paredes que tenemos en el segundo nivel. Bueno, acá vemos que la solera final la vamos a representar con esta línea punto encima de puertas y ventanas, y las vigas con este tipo de líneas las vamos a representar. Con estas líneas o con esas estructuras vamos formando rectángulos o cuadrados, como lo vemos acá, con las vigas y las soleras
de corona o solera final, vamos nosotros definiendo estas áreas. Entonces aquí tenemos una losa, segunda losa, tercera losa, nuestro módulo de gradas. Vamos a trabajar también aquí solera de corona y vigas, y lo mismo en estos otros espacios. Después de haber definido las áreas con las estructuras que mencioné, continúa definir los hierros. No vamos a dibujar el montón de hierros como lo vimos en esta imagen, porque sería demasiado. Únicamente vamos a representar uno en ambos sentidos: un bastón, una tensión y un riel, como lo vemos acá. Bueno, acá tenemos bastón, tensión y riel. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la longitud del bastón y este doblez de la tensión? Acá vamos a poner una cota, y para calcular el bastón vamos a considerar la luz dividido 4. Luego, en este otro sentido, vamos a tener acá la luz. Ahí está. 4.5. 4.5 dividido dentro de 4, 1 metro. 1 metro va a ser la longitud de esta línea, que me va a representar el bastón en ambos lados. 1 metro. Ahora, la tensión. Para la tensión, la luz dividido 5 me va a dar 81 centímetros. Del eje de este muro hacia este punto voy a medir 81 centímetros. Y aquí trazo mi línea inclinada a 45 grados. Lo mismo acá, 81 centímetros acá de distancia. Y voy a trazar acá una línea a 45 grados. Luego termino de pasarle tinta a esta línea, la defino de esta manera, y acá termino de formar el hierro que me va a representar la tensión, y acá lo tenemos. Bastón, tensión, y el riel es un hierro corrido. Acá tengo bastón, tensión y riel. Ahora continúo con la medida de 350. 350 dividido dentro de 4 me da 0.88. 0.88 va a ser la longitud del bastón en ambos lados. La tensión, 3.50 dividido dentro de 5 me da 0.70. 0.70 hacia el centro de donde hago el doblez, y 0 en este lado, 0.70 hacia el centro donde hago el doblez inclinado a 45 grados. Termino la representación de la tensión agregando esta línea y agregando estas dos líneas más, y tenemos la representación de la tensión de esta manera. Ahora el riel. El riel es un hierro corrido que va de extremo a extremo. Y de esta manera representamos el bastón, tensión y riel en ambos sentidos. Y le vamos a poner la cota solo en uno de los lados, porque ya sabemos que el otro lado también va a tener en este caso 1.13 y en la tensión 0.90. Nuestro ejercicio va a quedar de esta manera. En cada una de las áreas en las que dividí la losa por medio de la solera de corona y las vigas, vamos a tener bastón, tensión y riel. Acá lo tenemos identificados. Vamos a poner que la solera de corona, que está encima de las paredes, puertas y ventanas, va a ser de hierro número 4 más estribo número 2 a cada 15. El detalle de las vigas las vamos a ver más adelante. Y continuamos con el refuerzo por temperatura. Cuando uno de los lados de la losa
es menor a 1,50, el lado de esta losa, en el sentido más largo podemos poner un solo refuerzo. Dibujamos un solo hierro, pero en realidad este hierro va a ir a cada 15 o a cada 18 centímetros, lo mismo que el bastón, tensión y riel. Acá en el sentido más corto dibujamos el bastón, la tensión y riel, y a esto le llamamos refuerzo por temperatura. Lo vamos a tener acá en el pasillo de servicio, en el módulo de gradas y también en el vestíbulo, en este espacio que la medida es menor a 1,50, donde tenemos este refuerzo de temperatura, un hierro corrido que va a ir en nuestra losa a determinada distancia, que puede ser hierro número 4 o hierro número 3, según como lo calcule el ingeniero. Acá están las especificaciones técnicas del bastón, tensión y riel, que va a ser varilla número 3 y la distancia a la que vamos a dejar cada uno de esos hierros. Esto es con respecto al primer nivel, losa tradicional. Bueno, vamos a continuar ahora con armado de losa prefabricada. La losa prefabricada se divide en viguetas y bovedías. Veamos que las viguetas van a ir amarradas a la solera de corona o a las vigas. Es importante modular nuestro plano, donde vamos a empezar a poner cada una de estas viguetas y desde qué punto vamos a empezar a poner cada una de estas bovedías, de estos elementos que llamamos bovedías. Acá tenemos el rigidizante. Para lograr unir cada uno de estos elementos que llamamos viguetas, debemos de trabajar acá en el centro una estructura que llamamos rigidizante, que consiste en dos hierros unidos por eslabones. Acá vemos un refuerzo, acá vemos que pasa un segundo refuerzo y que eso va a estar unido por eslabones a determinada distancia. Acá lo logramos ver. Para que en el momento de un sismo estas estructuras no se separen, debemos de colocar en el centro un rigidizante o dos rigidizantes, que dijimos que consiste en dos hierros, dos refuerzos, más eslabones a determinada distancia. Luego, para terminar de amarrar esta estructura, colocamos la electromalla y luego los bastones. Bueno, vamos a ver acá, lo mismo que el tema anterior, definimos de primero las vigas y las soleras de corona. Acá vamos a tener solera de corona encima de estas paredes, solera de corona encima de estas paredes, acá, solera de corona. Aquí vamos a tener que trabajar una viga, porque en este punto tenemos la unión de una losa plana con el techo inclinado que tenemos acá. Nuestro techo inclinado va a tener o a cubrir esta área, este punto de acá. Este es un techo inclinado. Acá también vamos a tener un techo inclinado. En esta parte tenemos aquí dos losas. Esto iría de esta manera, acá. Aquí iría una viga y esto sería un techo plano. Vamos definiendo soleras de corona y las vigas. Y dijimos que la única viga que va a haber acá en el segundo nivel es esta de acá, la unión del techo plano con el techo inclinado. Luego vamos a trabajar las viguetas. Las viguetas dijimos de que son estos elementos, estos de acá. Tenemos acá la vigueta. Esta flecha me va a decir
donde voy a empezar a modular. Luego vamos a trabajar líneas guías. Vamos a trabajar líneas guías a cada 60 centímetros en la separación de cada una de las viguetas a eje. Venimos y vamos nosotros acá dibujando nuestras viguetas. De esta manera. Y acá en el techo inclinado, conforme la pendiente, vamos a colocar nuestra vigueta. Acá tenemos la modulación, nos dice la flecha que vamos a empezar a modular o a colocar la primera vigueta a partir de este eje. Vamos a trabajar nuestras líneas guías y, como dijimos, las viguetas van a ir a cada 60 centímetros. Trabajamos líneas guías a cada 60 centímetros. Lo vamos a dejar acá por cuestión de tiempo. Luego vamos dibujando nuestras viguetas. Observen acá. Y así hasta llegar al otro extremo. Vamos a eliminar o a borrar las líneas guías y nuestras viguetas quedarían de esta manera. Aquí en esta parte de acá vamos a trabajar una viga canal, que el detalle lo vamos a ver más adelante. Nuestro plano nos quedaría de esta manera. Aquí tenemos las viguetas. En el sentido más corto vamos a dejar el largo de nuestras viguetas. Vemos que acá, por ejemplo, este lado puede medir 4 y el sentido más corto sería 3, entonces estas viguetas medirían un largo de 3. En el sentido más corto dejamos alineadas nuestras viguetas para que ese largo sea el que tenga. Bueno, después de haber colocado las viguetas, los rigidizantes. Los rigidizantes los tenemos acá marcados con esta línea gruesa, 2 guiones, para que nuestras viguetas no se vayan a separar. Tenemos las viguetas, tenemos el rigidizante, la solera de corona y luego las bovedías. Las bovedías ya las mostré acá. Tenemos aquí la bovedía que aproximadamente miden 35 centímetros. Entonces no vamos a cargar nuestro dibujo dibujando las bovedías en todo el plano, sino que un extremo como lo tenemos acá, y luego va a seguir una fundición. Vamos a echar concreto y entre el concreto y la bovedía vamos a tener la electromalla como se las mostré anteriormente. Bueno, por último, los voladizos. Aquí tenemos refuerzo número 3 a cada 18. Vemos estos hierros de acá. ¿Cómo quedarían en realidad? Acá tenemos una imagen de cómo va armado los voladizos. Vean de que estos hierros van amarrados a la solera de corona o a las vigas, como lo tenemos en esta imagen. Tenemos acá aproximadamente un voladizo de 50 centímetros con hierro número 2 a cada 18 centímetros y tenemos longitudinalmente estos hierros número 3. Y eso es lo que vamos a representar acá. Los hierros número 3 a cada 18. No saturamos nuestro plano con líneas en este sentido, sino que dibujamos unas cuantas y tenemos este rótulo de referencia. Luego ya sabemos de que el ingreso a la casa va a ser de madera con lámina de policarbonato fijado con tornillos. Tenemos esa referencia en este punto y lo representamos en el plano del segundo nivel armado de losa prefabricada. Bueno, acá tenemos cómo terminaríamos nuestro plano de prefabricado y que esta flecha indica el inicio de modulación para las viguetas. Acá ya tendríamos terminado nuestro plano, es lo que nos muestra acá esta imagen. Para seguir,
con lo que es el tema de detalles estructurales. Tenemos aquí las vigas. Para vigas debemos de hacer detalle longitudinal y detalle transversal. ¿En qué consiste esto? Tenemos aquí esta imagen. Tenemos una viga acá en 3 dimensiones. Vemos aquí 3D, el corte transversal y el corte longitudinal. Vean de que los refuerzos los tenemos de color rojo. En la parte superior tenemos 4 refuerzos. Acá los vemos, 4 refuerzos, son esos puntos rojos. Y en la parte inferior también tenemos 4 refuerzos. Acá 4 refuerzos en la parte superior. Y tenemos los estribos a determinada distancia. Cuando hablamos de confinamiento de una viga, se refiere a la separación que van a tener estos estribos. Y lo podemos definir lo que es el confinamiento en el detalle longitudinal de la viga. Vean de que en los extremos están más pegaditos los estribos y en el centro más separados. Acá esta imagen tiene un error. Vean de que las terminaciones de la varilla que formaron estos estribos, todos están alineados y en la realidad no debe ser así. Acá esto tiene que irse rotando. Acá estas terminaciones las tenemos en este punto, pero la siguiente tiene que ir de este lado, el siguiente de abajo, el siguiente del lado derecho. Vamos rotando estas terminaciones conforme el recorrido de la viga para que no haya algún problema estructural. Acá en esta otra imagen vemos la unión de la viga con la columna. Vean de que el primer estribo debe de alinearse al rostro de la columna. Vean cómo terminan los refuerzos de la viga dentro de la columna y acá tenemos el ejemplo de una columna con 8 refuerzos. Bueno, esto de transversal y longitudinal es lo que tenemos acá. En las vigas van a manejar 2 escalas, escala horizontal y escala vertical. Esto de escala horizontal y escala vertical se refiere a que el largo de la viga lo van a trabajar a escala 1:20. La altura de la viga, la cual en estructura se llama peralte, el peralte de la viga va a ser a escala 1:10 para que nuestra viga quede proporcionada y podamos ver cada uno de los detalles que nos debe demostrar este dibujo. Acá tenemos que esta viga va del eje A al eje B. La luz variable, eso significa de que esta viga va a ser usada en varios lados de nuestro proyecto y esta luz puede ser variable. Así fue como lo puede calcular un ingeniero. Acá tenemos el confinamiento. Aquí en los extremos, cada uno de estos estribos va a estar a 10 centímetros aproximadamente y acá en el centro a cada 15 centímetros. Porque la unión de la columna con la viga es el punto crítico de una estructura y es donde debemos de ponerle mayor atención a reforzar bien este punto de unión de la columna con las vigas. Tenemos aquí arriba 2 número 4 y acá abajo tenemos también otros 2 hierros y que esta tensión va a ser de hierro número 4 también. Necesitamos ver el corte H y el corte I y eso lo tenemos en esta parte, corte H y corte I. Vean que acá la tensión pasa en la parte superior porque el corte lo estamos haciendo en este punto y aquí tenemos la tensión que pasa en la parte superior y en el corte I, la tensión en el corte I está marcado en la parte inferior. Al ver el detalle transversal vemos aquí la tensión que pasa en la parte inferior 1 número 4. Bueno, es importante que para estos detalles de vigas debemos de hacer nuestros cortes longitudinales y transversales. Acá tenemos la viga número 2. Bueno, para concluir, nuestro formato de título vamos a tener primer nivel
planta armado de losa tradicional y segundo nivel, planta de losa prefabricada. Dijimos de que íbamos a trabajar dos temas en un solo formato, pero ya más adelante decidiremos si las dos losas las hacemos tradicionales o las dos losas las hacemos prefabricadas. Y por último, el plano de detalles estructurales en un formato A0. Van a dibujar los cortes de muro que marcamos en el plano de cimentación y columnas, y los detalles de vigas longitudinal y transversal, y de esta manera tendríamos terminado nuestros planos estructurales para el proyecto que estamos trabajando. Bueno, muchos éxitos a todos, y cualquier duda los esperamos en el área o en el laboratorio para que terminemos de resolver las inquietudes que tengamos con respecto a este tema, ya que el video se hace corto para algunas cosas que son importantes, pero los estaremos esperando en el área. Muchos éxitos a todos.